Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que estés viendo este video. En esta ocasión te traigo lo que es la unidad 2, que son propiamente el diseño de los sistemas digitales. Los sistemas digitales tienen como directiva la ejecución de circuitos que puedan ejecutar instrucciones de forma automática. En el curso pasado, es decir, el de Fundamento de Diseño Digital, se vieron sistemas lógicos combinatorios. Para la ejecución automática de instrucciones es necesario manejar flip-flops. Esto último es la piedra angular del diseño de sistemas digitales. Un claro ejemplo del diseño de sistemas digitales es un sistema autómata. Ya vamos a ver lo que es la definición propia de un sistema autómata. Supongamos que se requiere un sistema digital que ejecute de forma automática una actividad. La electrónica de este sistema requiere una lógica secuencial que pueda realizar la actividad deseada. Pero esta lógica secuencial requiere instrucciones para realizar las tareas necesarias en la actividad. Las instrucciones pueden ser elaboradas en un lenguaje de programación. La actividad normalmente es ejecutada en tiempo real y en forma de procesos secuenciales. Así es como entramos a los modelos computacionales. Ya vimos lo que es un sistema combinatorio en el curso pasado. Ahora vemos lo que es un autómata finito. Pero ahí no queda el modelo computacional, todavía hay algo que los abarca a estos dos, que es un autómata con pila. La diferencia entre el autómata finito y el autómata con pila es que el autómata con pila puede realizar procesos de lectura y escritura a una unidad de almacenamiento de información. Y por último tenemos la máquina Turing, que un claro ejemplo de una máquina Turing es con la que tú estás viendo este video en este momento. Una vez que vimos lo que es un sistema autómata, ahora vamos a ver la definición de un sistema determinista. Este concepto está más vinculado a las matemáticas y a la física que a los sistemas digitales, pero es necesario ver este concepto. Para entender cómo funciona un sistema determinista, vamos a plantear el siguiente ejercicio mental. Supongamos que se tiene una moneda con una carga en el fondo. No importa de qué forma se tire la moneda, el resultado siempre será el mismo. Es así como se tiene un sistema con un solo resultado siempre. Y esta es la definición básica de un sistema determinista. Ahora sí vamos a comenzar con lo que es un autómata finito determinista, o también llamado AFD, con salida y sin salida. Esto es, después de haber entendido los conceptos anteriores, podemos pasar a los componentes que tiene un AFD. Toda máquina secuencial maneja estados. Aquí los tenemos ilustrados en estos dos círculos con las letras Q1 y Q2. Todas las máquinas secuenciales siempre inician con un estado inicial. En este caso, Q0 es mi condición inicial para que inicie en un estado, que Q1 va a ser mi estado inicial. Para que la máquina continúe su funcionamiento, se requieren los valores de entrada. En este caso se maneja la letra sigma como valores o símbolos de entrada. Ya dependiendo del valor de la entrada se define qué acción se va a realizar, o es decir, una transición. Aquí en la gráfica vemos que se maneja un ciclo cerrado, es decir, que se mantenga en el estado inicial o que salte. Eso ya dependerá del símbolo de entrada.
Y por último, al final la máquina va a manejar una salida de símbolos, aunque esto se puede reiniciar para volver a repetir el ciclo. Normalmente la letra lambda mayúscula significa la salida de símbolos. Para que esto te quede un poco más claro, aquí te pongo todos los componentes de una AFD con sus símbolos y lo que significa. El gráfico que acabamos de ver no es lo único de una AFD, también hay características propias de una AFD, tales como la interpretación de la función. Esto es que el AFD procesará los símbolos de entrada uno por uno y siempre inicia en un estado inicial. La extensión de las palabras. Esto significa que el AFD realiza las transiciones de estados a través de la función de transición solo cuando reciba un símbolo de entrada. También se considera como palabra este conjunto de símbolos. La aceptación de las palabras. Una palabra será aceptada en una AFD si y solo si está formada por símbolos válidos en la entrada. Lenguaje reconocido por una AFD. Un conjunto de todas las palabras reconocidas por el AFD es propiamente ya un lenguaje. Esto último es el principio de los lenguajes de programación. Ahora vamos a ver lo que es un ejemplo de una AFD. Tenemos los siguientes símbolos de entrada: A, D, B, W y 8. Este último símbolo no es válido para nuestro sistema AFD. También tenemos un conjunto de estados en el AFD que son S1, S2, S3 y S4. S1 es nuestro estado inicial. Ahora tenemos las funciones de transición, que son las siguientes. F, recordemos que es nuestra literal que indica las transiciones, y podemos tener una transición hacia otro estado indicado con esta flecha, o que se mantenga en un estado indicado con la herradura. Posteriormente, esta X representa un símbolo no válido. Y por último, el estado final. Todo esto se le conoce como tabla de transiciones. Ahora sí, vamos a explicar en qué consiste esta tabla de transiciones. Tenemos que cuando se recibe el símbolo A, inicia con el estado 1. Si se mantiene el símbolo A, se queda en el estado 1. Si se llegara a recibir un símbolo no válido, regresa o se queda en el estado 1. Seguimos, y si recibe el símbolo D, la transición, que es del estado 1, va a ser al estado 2. Si se mantiene o lee el símbolo D, se queda en el estado 2. Nuevamente, si se recibe un símbolo no válido, regresa al estado 1. Cuando se reciba el símbolo B, si está en el estado 2, pasa al estado 3. Si se mantiene el símbolo B o se recibe otro símbolo B, tenemos de que se mantiene en el estado 3. Tenemos la última transición cuando se recibe el símbolo W, que pasa del estado 3 al estado 4. Si se mantiene el símbolo W, se queda en el estado 4. Y como lo anterior, si se recibe un símbolo no válido, regresa al estado 1. Por último, tenemos el estado final, que va a ser el estado 4. Aquí lo puse en rayas porque no he definido qué va a suceder si, por ejemplo, está en el estado 2 y se recibe
el símbolo A, ¿qué debe de suceder? Bueno, esto es parte del diseño de un AFD, que intencionalmente lo he omitido para que no se complique como demasiado lo que es el ejemplo del AFD. Ahora vamos a representar en una forma gráfica todo el sistema del AFD. Tenemos los 4 estados y en A, que es nuestra condición inicial, para que inicie en el estado S1. Recordemos que S1 es nuestro estado inicial. Mientras esté en el símbolo A, se va a mantener en S1. Cuando llegue el símbolo D, va a ser la transición al estado 2. Si se mantiene en el símbolo D, se va a quedar en el estado 2. Posteriormente, si recibe el símbolo B, hace la transición al estado 3. Y si se mantiene el símbolo B, se queda en el estado 3. Finalmente, cuando reciba el símbolo W, hace la transición del estado 3 al estado 4. Y si se mantiene el símbolo W, se queda en el estado 4. Sin embargo, en caso de que reciba un símbolo no válido, en cualquier estado que esté, siempre va a regresar al estado inicial. En este caso es S1. Todo esto que acabamos de ver se le conoce como diagramas de estado. Ahora vamos a ver lo que es la definición de una AFD con salida. Es una AFD que procesará todas las palabras y al final entregará un resultado en el último estado. Vamos a ver esta gráfica. Tenemos estos 4 estados. Recordemos que siempre se inicia la cadena de palabras con un estado inicial. Estos estados van a seguir vinculándose con respecto a los símbolos que tenga la cadena de palabras. Por último, y solo si es descrito en el diseño de la máquina, puede de que dé salida y reinicie la máquina para recibir una nueva cadena de palabras. También recordemos de que están las condiciones de espera, es decir, que en caso de que se requiera un nuevo símbolo que no ha llegado, más se mantenga esperando en un estado presente. Puede ser el estado 1, el estado 2 o el estado 3. Recordemos, las condiciones de espera son momentos de inactividad de la máquina por varias razones. Y esto es el principio de una AFD sin salida. Ahora vamos a ver lo que es la definición de una AFD sin salida. Son AFD muy usados en rutinas de retardo, tal como vimos en el video pasado. Tenemos 2 estados, un estado inicial acotado con siglas S1 y el estado 2 acotado con S2. Recordemos, tenemos una condición inicial que nos lleva al estado inicial, en este caso S1. Y empezamos ciertas condiciones para que se mantenga en el estado S1. Si el conteo es 0 y no ha hecho ninguna transición, se mantiene en el estado 0. Si el conteo subió a 1, pero no ha hecho ninguna transición, se mantiene en 0. De igual manera, cuando se hace este conteo, se va a mantener en el estado 1. Sin embargo, mi condición de salto es cuando
el conteo llegue a 1, 1, entonces sí puede hacer la transición del estado 1 al estado 2. Entonces aquí ya tengo una transición, por lo tanto inicio nuevamente el conteo. Si es 0, 1, se mantiene en el estado 2. Si es 1, 0, se mantiene en el estado 2. Si es 1, 1, aún se sigue manteniendo en el estado 2. Sin embargo, después de este conteo se reinicia, pero mantenemos la transición y regresamos al estado 1. Solo se reconoce la cadena si y solo si esta produce desde el estado inicial al estado final, que es lo que acabamos de ver con los conteos. Los AFD sin salida son muy usados en el reconocimiento de lenguajes de programación. Ahora, ya viendo lo que es la definición de una AFD, volvamos a ver el programa de retardos que vimos en el tutorial pasado. Nuevamente vamos a revisar el programa de retardos, pero esta vez bajo la lupa o la visión como máquina de estado. Vemos de que tengo la condicional de mi primer estado, en donde inicia. Si no se llegara a cumplir, simplemente esta condición no sucede. Y pasamos a la siguiente condición. Entonces podemos decir que esta máquina AFD hace transiciones y si se cumple la condición obtenemos una salida. Recordemos que nuestra condición de entrada o los símbolos de entrada fueron las constantes que yo declaré aquí, por lo que se puede decir que adelanté un poco lo que es un programa de una máquina de estado. Así que podemos decir que este programa es una AFD sin salida. Aunque tú te estarás preguntando, ¿por qué sin salida si estoy obteniendo pulsos de luz o encendido de LED? Sí, porque se lo estoy declarando acá, pero sin embargo yo no estoy procesando ningún dato de entrada para que al final obtenga una salida diferente. Simplemente a través de ese conteo lo único que me interesa es el tiempo para que prenda y apague el LED. En el siguiente video ya vamos a ver con más detalle lo que ya es una máquina, pero ya enfocada a los sistemas digitales. Para el próximo video se verá lo que es la máquina Meili y la máquina de Moore. Y si te ha gustado el video, por favor dale un me gusta, compártelo con alguien que necesite este curso, suscríbete y activa la campana de notificación para que te llegue la alerta cuando suba un nuevo video de este curso, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.